Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Este espacio está subvencionado por el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú. Me importas tú, con Paco Carbonell y Pepi Salido. No hay nadie como tú, y nadie más que tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Miren ustedes, hoy, tal como les habíamos comentado, vamos a hacer un programa monográfico. Vamos a dedicar todo el programa a las pensiones no contributivas. Saben ustedes que es una prestación económica que otorga el Estado a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para subsistir. Incluso, aunque no hayan cotizado nada, o si no han cotizado lo suficiente para una pensión contributiva. La verdad que es un tema que hay que profundizar mucho, porque ¿saben ustedes que Andalucía es la comunidad autónoma de este país donde más pensiones no contributivas se pagan todos los meses? Alrededor de 100.000 personas. ¿Y saben ustedes que de esas 100.000 personas la mayoría son mujeres? Pues sí, todo eso lo vamos a hablar. Y para hablarlo, creo que las personas que más nos pueden comentar de ello, pues son las personas que están en la calle todos los días reivindicando este tema. Y en este caso, pues, ¿a quién vamos a recurrir? A la Coordinadora Estatal de Pensionistas, a su representante de aquí en Andalucía y al Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones. Con todo este cóctel, Pepi, nos vamos a arriesgar a ver qué va a pasar, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Qué tal? Pues vamos a ver qué ocurre, porque es verdad que es un tema que siempre se habla, se reivindica continuamente, se va a seguir reivindicando por los restos, pero siempre es algo que no se termina de dar esa solución y es un tema peliagudo, ¿eh? Sí, y además yo creo que es un tema, como hoy, lo que pasa es que se nos va a pasar la hora volando, sí, y no vamos a tener tiempo para nada. Con nosotros, como siempre, Encarni, bien hallada, bienvenida una vez más. Hola. Podremos aclarar Encantada el tema de las de pensiones. ¿Aclararemos algún día lo de las pensiones no contributivas? Bueno, yo creo que es un tema de voluntad política. Las pensiones no contributivas se pagan con los presupuestos generales del Estado y desde el movimiento pensionista siempre estamos reivindicando que se suban y que faciliten que las personas mayores tengan una vida más digna, porque la media de edad, que la hemos estado viendo los datos, la media de edad de las personas que cobran pensiones no contributivas es de 74 años. O sea que son personas ya de una edad pues avanzada, que tienen que cubrir una serie de necesidades, aparte de las básicas de todos los seres humanos, pero necesidades especiales en cuanto a medicación, en cuanto a cuidado, en cuanto a asistencia, y son pensiones que no dan ni para sobrevivir. Entonces, pues en el movimiento pensionista esto es una asignatura pendiente que estamos reivindicando desde hace muchos años su subida, y en esa pelea estamos. La verdad que nos gustaría que los gobiernos estuvieran también por eso, tanto hay una cosa que a mí me duele en el alma, un gobierno progresista, y saben ustedes lo que va a subir las pensiones no contributivas, 5 euros. No salimos de la miseria, desgraciadamente. No sé si es hora de salir todo el mundo a la calle o de qué, pero hacer algo. Bueno, como somos muchos, vamos a intentar, pues entre todos, aportar algo de luz y sobre todo decirle a las personas mayores de Andalucía que cobran una pensión no contributiva que se están haciendo todo lo posible, como muy bien dice Encarni, para intentar esa distancia tan enorme que hay, pues se vaya reduciendo poco a poco. A ver si lo conseguimos, diciendo las cosas como son. Juanmi, ¿qué podemos decir de las pensiones no contributivas? Bueno, pues yo me parece a mí que, como bien decía el presidente que hubo en México,
que por el bien de todo, primero los más bajos, los más pobres. Y por supuesto que todos queremos aquí que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, pero no podemos estar conformes con que ese 74% de la población más mayor, en su mayoría sean mujeres, y sobre todo sean las personas más necesitadas que tengan esa pensión tan baja. O sea, estamos de acuerdo que la queremos para todo el mundo, pero es de justicia que todo el mundo tenga una pensión mínima y suficiente para poder vivir con un mínimo de dignidad, al margen de otras ayudas, que no solamente el sueldo, que otras ayudas como pueden ser electricidad, como puede ser vivienda, como puede ser sanidad, como puede ser otras muchas cosas. Pero sobre todo eso. A ver, sí que sí conseguimos algo. Eulogio, ¿por qué las pensiones no contributivas están tan... Vamos, que no caminan a la velocidad que les gustaría? Y desgraciadamente la Andalucía nos duele más porque es la comunidad autónoma que más pensiones no contributivas paga. Pero ahora si analizamos por qué de las cosas y por qué ha ocurrido, por qué hay aún pensiones no contributivas que año a año van bajando, es decir, la cantidad de gente va disminuyendo, porque los factores por donde se produjeron eso fue a partir, y eso es cierto, los hijos de la posguerra. Exacto. Que se quedaron pues en muchos sitios y más en las zonas rurales, como puede ocurrir en Andalucía, donde prácticamente las mujeres no trabajaron, y si trabajaron, no es que no trabajaran, cuidado, trabajaron mucho. Pero el problema es que trabajaban en oficios donde no estaban ni aseguradas, ni estaban nada. Entonces, por eso vemos el reflejo, analizamos de dónde vienen las pensiones contributivas, estamos diciendo que la media son mayores de 74 años. Cierto. Pero en realidad eso va bajando. Pero el problema es la desigualdad. Es decir, tenemos que meterlo, el problema de las pensiones no contributivas lo tenemos que meter en un sistema que el sistema está errando. Y está errando por una sencilla razón. Ahora van a subir las pensiones en el mes de enero. La diferencia que hay entre lo que le van a subir a los de abajo con los que le van a subir a los de arriba pasa de las mínimas, la subida no llega a 20 euros y las máximas superan los 80. Con lo cual, en vez de arreglar el problema, lo que estamos es agrandar la brecha. Es decir, la desigualdad cada vez es mayor. Y ahí entran las pensiones no contributivas, lógicamente. Se dijo que cuando se aprobaron los pactos de Toledo últimos, se dijo que en 6 o 7 años paulatinamente se iba a ir solucionando el problema aumentando las mínimas más que las máximas. Es decir, que teóricamente si ahora van a subir un 2,7, las mínimas van a subir 3,7, 4,7, están hablando de menos del 5. Las no contributivas. No van a llegar al 5%. Sí, las no contributivas. Pero con que sube el 5% no soluciona a nadie. Es decir, un señor que gana 500 euros, 500 y pico, por muchos 5 que le suban, es una esa. Entonces, es la brecha de desigualdad en este país cada vez la vamos agrandando. Y eso hay que buscar la fórmula para que eso no ocurra. Y eso está ocurriendo. Y ya no solamente las pensiones no contributivas. Es decir, la mínima está actualmente en 800 y pico. ¿La no contributiva? No. No, la contributiva. La mínima está en 800 y pico. Sí. Y le va a subir, creo que son 18 o 19 euros. Y el que gana 3.300, la máxima, le van a subir más de 80. Claro. Entonces, ¿cómo se come esto? Pues yo no sé cómo se come, pero que hay muchas familias en Andalucía que están subsistiendo mayores de 74 años con una pensión no contributiva y que había que procurar que desapareciera. Tenemos al otro lado también por ahí a nuestro querido amigo Bernardo del Movimiento Andaluz en la lucha por las pensiones. Bernardo, bien hallado. Bernardo, ¿nos escuchas? No nos escucha. A ver, vamos a intentar, a ver si Petri nos escucha. A ver,
Intentamos. Petri, ¿nos escuchas? A ver, Ni uno ni otro. Pero ¿por no qué sé si nos escucháis. No he conseguido ponerle el audio. A ver, Bernardo. El caso que antes hemos podido hablar con él. Bernardo, Os escucho Igual. muy bien. Petri, tú sí nos escuchas, ¿no? Sí, Pues cuéntanos, ¿por qué hay en las pensiones no contributivas año tras año siguen las más perjudicadas? Cuando se nos dijo que en 5 o 6 años... No. Bueno, pues mientras Noemí intenta solucionar el tema que tenemos de conexión, que se nos va y viene, hay una cosa que... Mira, yo... Sí, Dime. Adelante, Candy. No, digo, quería dar algunos datos del tema de las pensiones no contributivas. El tema de la... hay en total alrededor de 470.000 personas que cobran pensiones no contributivas, ¿vale? Las pensiones no contributivas son pensiones contributivas por edad y pensiones de invalidez. El 75% de las pensiones de jubilación de las no contributivas la cobran mujeres. Y claro, aquí hay una casuística que, hablando de la brecha de género, atraviesa este problema, porque no es solo que las mujeres se hayan dedicado fundamentalmente al cuidado de las personas y no hayan cotizado, es que ha habido muchísimas casuísticas que hacen posible que hoy las mujeres no tengan derecho a pensiones contributivas. Por ejemplo, el requisito de tener 2 años dentro de los 15 anteriores a jubilarse. Yo trabajé en Intelorce y ahí hubo muchísimas compañeras que, bueno, al segundo hijo se fueron, pero que habían trabajado realmente desde pequeña y que se fueron con 18, 19, 16 años cotizados, porque allí se entraba con 14 años en aquella época a trabajar. Bueno, pues estas compañeras no han tenido derecho a pensión contributiva, excediendo los 15 años que se piden como mínimo para tener derecho a la pensión contributiva. ¿Por qué? Pues porque a la hora de jubilarse dejaron de trabajar 15 años anteriores. Luego, lo que en su día depositaron, digamos, en la cuenta de la Seguridad Social, de eso no se han beneficiado en absoluto. Hay otra casuística y es que las mujeres han cogido muchísimo trabajo a tiempo parcial. Y sabéis que el tiempo parcial, hasta que no salió una sentencia que decía que día trabajado, aunque fuese 1 hora, se contabilizaba como un día a efectos de cotización, lo que hacían era sumar las horas. Se sumaban las horas y una vez sumadas las horas, pues a lo mejor 8 días, si era una hora, por ejemplo, pues hacía un día de cotización. Al ser las mujeres las que más cogían y más trabajo han tenido a tiempo parcial, eso les ha perjudicado enormemente. Bueno, eso se resuelve con una sentencia europea que luego se aplica a la legislación aquí y que hoy el tiempo de trabajo parcial pues se contabiliza día a día. Eso también ha impedido que tengan tiempo suficiente para tener derecho a la pensión contributiva. Y luego la causa más generalizada pues ha sido que fundamentalmente se han deslomado trabajando, pero en el cuidado, en los cuidados de padres, de suegros, de hijos, de nietos, Entonces, claro, la pregunta es la siguiente, porque veréis, como las pensiones no contributivas se pagan vía presupuestos generales del Estado, pues a menudo hasta en el seno mismo del movimiento pensionista surge el tema de que, hombre, no va a cobrar lo mismo. A la hora de reivindicar que se cobre el salario mínimo interprofesional, no va a cobrar lo mismo quien ha cotizado que quien no ha cotizado. Ese debate está abierto. Pero si se tiene en cuenta la realidad social y la transversalidad que significa el tema de la brecha de género en las pensiones no contributivas, pues yo creo que se empieza a ver de otra manera. Independientemente que tanto hombres como mujeres, y es tu caso, ¿no, Paco?, estuvieron trabajando muchos años en sitios donde los empresarios no cotizaron y las inspecciones no actuaban. Entonces, claro,
Y yo digo, todas estas características hay que tenerlas en cuenta a la hora de situar bien la reivindicación. Yo tengo muy claro que por el tema de la brecha de género, por el tema de justicia social, tenemos que reivindicar y, aunque sea de manera progresiva, no digo que de golpe, pero ir de manera progresiva y en poco tiempo, a conseguir que la pensión no contributiva se iguale al salario mínimo interprofesional. ¿Qué necesitamos para conseguirlo? Aunque sea de manera escalonada. Pues lo que necesitamos para conseguirlo es tener fuerza de presión suficiente y un gobierno que tenga voluntad política de aplicarlo. Y porque eso en cuanto a las pensiones no contributivas de jubilación. En cuanto a las pensiones no contributivas de invalidez, pues se tiene derecho desde los 18 hasta los 65 años. Y uno de los requisitos básicos es que tenga una minusvalía superior al 65%. Es decir, esto es una protección a personas que tienen una indefensión manifiesta de no poder trabajar en un porcentaje alto. Hay personas que tienen una minusvalía que les permite compatibilizar con trabajo y de hecho, pues mientras más desarrollo hay de políticas de integración, mayor número de este sector puede ganarse la vida. Pero bueno, hay un sector que no. Entonces, una sociedad que sea solidaria tiene que dejar malvivir a personas que tienen una incapacidad manifiesta para ganarse la vida, pues yo creo que no. O sea que, pues a veces se aduce, claro, esto puede costar mucho dinero. Pero bueno, yo digo que más se está gastando el gobierno en armas, Así que yo creo que es una reivindicación justa, que hay que pelearla, que hay también que clarificar muchas cosas y muchos aspectos, y que necesitamos, pues lo que necesitamos para conseguir tantas reivindicaciones, unidad, fuerza y gente que se sume y pelee por esto. Sí, no, me viene a la cabeza pues eso, un poco la idea de que en Andalucía, por esto de que es la comunidad que tiene más número de pensiones no contributivas, como un poco la, no dejadez, pero sí es verdad el conformismo, ¿no? Por parte, sobre todo, que la mayoría son mujeres, y como un poco me conformo, me resigno, pues es lo que me ha tocado vivir. Entonces, creo que falta un poco más ímpetu, más lucha, ¿no? Por parte de mujeres, que claro, sobre todo en ese rango de edad, ¿no? Que no terminan de dar ese empuje de muchas otras que sí que lo hacen, ¿no? Que van a manifestaciones y aparte también, pues, por supuesto que también que los políticos sean los que pongan todo de su parte y se fijen realmente en que ese es el grupo de personas que más lo están sufriendo. A ver, porque parece que hemos conseguido tener la comunicación. Petri, ¿querías comentar algo? Sí, gracias, Paco. Sí, quería comentar al hilo de lo que estaba diciendo Encarni y, bueno, que comparto totalmente que no podemos seguir permitiendo que estas personas sigan cobrando unas pensiones de miseria. Están por debajo del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza este año en España está en unos 841 euros al mes. O sea que están en plena pobreza. Con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta. Y yo pediría personalmente, yo sé que esto no es... no opina mucha gente y muchos compañeros y compañeras como yo, pero yo creo que un mínimo, el salario mínimo interprofesional. Es cierto lo que decía Encarni, que hay mucha controversia porque, bueno, pues porque las personas no somos solidarias. Porque, claro, no estamos de acuerdo, no se está de acuerdo porque no han cotizado, pero no han cotizado por las características que han tenido y la vida que les ha tocado vivir. Entonces, a mí me parece de justicia eso, que tengan una pensión digna para poder
ya no tener un mínimo de calidad de vida, porque ahora mismo no tienen mínimo, no tienen nada, están por debajo del umbral de la pobreza, en peligro de exclusión social, y muchas mujeres están en exclusión social. No nos podemos olvidar tampoco del 30 y tantos por ciento, 30 y poco por ciento, que es el porcentaje de hombres que cobran las pensiones no contributivas, pero vamos, a mí me parece que lo debemos de tener en cuenta. Y luego hay otra cosa. Hay muchas mujeres que, por todas las características y razones y situaciones que ha estado comentando Encarni, no han podido, no han cotizado, con lo cual no se les ha tenido en cuenta los cuidados, porque no se tienen en cuenta los cuidados que se han prestado a la familia y en el hogar. Hay una cosa, que si las mujeres no hubiéramos estado y dejáramos de estar en este momento asumiendo los cuidados, el sistema entraría en crisis, pero en una crisis muy importante, porque a ver quién iba a cuidar de los niños, quién iba a hacer las cosas de la casa, porque nos creemos que hemos avanzado, pero no se ha avanzado nada. Entonces, el valor de los cuidados, o sea, los cuidados hay que ponerlos en valor. Y hay muchas mujeres que como su marido cobra una pensión de 1.000 y pico, pues a ellas, aunque no hayan cotizado, no les corresponde la pensión no contributiva. ¿Qué pasa? Que siguen dependiendo del marido, han dependido económicamente del marido toda su vida, y siendo mayores igual. Entonces, hay muchísimos malos tratos que precisamente por eso las mujeres no se separan y además no denuncian. En mujeres mayores estoy hablando, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Y de momento, muchas gracias. A ver, Bernardo, vamos a preguntarle a Bernardo, él es el responsable del movimiento andaluz de la reforma de las pensiones. A ver, ¿dónde está Bernardo ahí? Que también quería entender. Pues adelante, todo. Bueno, yo quería comentar, yo soy del MAS, de la plataforma de Sevilla en concreto, y bueno, en relación con el debate, aunque una parte la perdí por mala calidad de sonido, no sé si mío o del sistema, pero bueno, quería aportar algo. Y yo creo que aquí a nivel de Andalucía, en relación con el tema del complemento a las pensiones no contributivas, es una clara falta de voluntad política, porque dinero hay. De hecho, la Junta de Andalucía se está ahorrando, en concreto se ahorró el año pasado 105 millones de euros, porque una parte de esas personas que tenían el tema de cobraban la renta mínima de inserción social andaluza, se pasaron al ingreso mínimo vital. Y eso le ha supuesto en los presupuestos pues 105 millones de euros de ahorro. Si esos 105 millones de euros de ahorro entre las personas que cobran la pensión no contributiva supondrían que podrían pagarle anualmente alrededor de unos 1.120 euros. Cuando la realidad es que aquí, en esta comunidad, pues el complemento que da la Junta de Andalucía pues es un complemento de miseria, tan de miseria que da solamente una paga en el año. Pues son exactamente, creo que lo tengo por aquí anotado, 192 euros lo que hay previsto para el año próximo. Y este año han dado 186 euros con 45 céntimos, que es en única paga al año. El año pasado subieron un 4,5%. Lo que ocurre, claro, cuando aquí se trabaja con porcentajes, no es lo mismo un 4,5% de 100 y pico euros, de una cantidad que no llega ni a los 200 euros, que un 4,5% de una cantidad de 1.000 euros. Entonces, lógicamente, el año pasado salían algunos medios de comunicación, algunas declaraciones del señor presidente, el señor Moreno Bonilla, diciendo que ellos habían subido un porcentaje, etcétera, etcétera, pero no decían la cantidad. El año pasado subieron en la cantidad mensual de 57 céntimos, las pensiones no contributivas, mensualmente. Y este año en los presupuestos lo que hay previsto es que suben 40 céntimos mensualmente las pensiones no contributivas. Eso son cantidades de vergüenza total.
irrisoria. Yo estoy con las compañeras, con lo que he podido escuchar, que lógicamente dentro del movimiento pensionista estamos, creo que hay una corriente importante de que queremos que las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, alcancen un nivel digno. Y la referencia del salario mínimo interprofesional, pues se reivindica. Hay sus matices. Y yo, como se ha comentado, voy a comentar el matiz entre el salario mínimo interprofesional bruto y neto. Pero ese matiz no desvirtúa la reivindicación que de forma unánime se lleva en todo el movimiento pensionista a nivel de todos los territorios del Estado. Porque eso ya ha habido un acuerdo en la coordinadora que hay de unidad de acción en la cual están integradas pues COESPE, que es quizás la organización más mayoritaria a nivel de implantación, COESPE Unidad, el movimiento gallego, el movimiento vasco, el MAS, y bueno, el otro compañero, los COESPE Unidas, que también tienen implantación en Baleares, en Cataluña, en otras zonas. Y ahí hemos llegado a un acuerdo de la reivindicación del salario mínimo interprofesional neto. Voy a comentar el matiz del neto para entender el por qué nosotros en concreto defendemos el tema ese del neto. Y somos solidarios, no dejamos de ser solidarios porque defendamos el neto. Últimamente hay campañas por parte de la banca, identidades financieras y de partidos de derecha y ultraderecha que quieren generar un conflicto entre los jóvenes y los mayores. De que los jóvenes cobran poco, que los mayores cobramos pensiones muy altas, en fin, intentan generar conflictos. El matiz ese del neto es ¿por qué? Pues porque si una persona o un trabajador, una trabajadora para trabajar y va a cobrar el salario mínimo interprofesional, realmente ese es el bruto. Le van a descontar la cotización a la seguridad social. Eso, lógicamente, como cualquier trabajador, se le va a descontar. Entonces, ese es el matiz que nosotros, en concreto desde el MAS, decimos. Una cosa es que no haya un agravio entre una persona que trabaja y que, lógicamente, cumpliendo con la legislación en seguridad social, pues contribuya, aporte su cotización en relación con el de una persona pensionista que, lógicamente, ya no aporta cotizaciones a la seguridad social. Coge prestaciones o bien de seguridad social o del Estado. En el caso de las pensiones no contributivas, las paga el Estado. Entonces, ese pequeño matiz es el que hay. No hay un conflicto interno grande, ni mucho menos. Estamos de acuerdo en lo básico. Y lo básico es que, mientras que en la ley de 2023 cambiaron la referencia de las pensiones mínimas al umbral de la pobreza, en línea con las políticas neoliberales de Europa y de Alemania y de otros países que lo que quieren es que las pensiones públicas sean de subsistencia, sean para no morirse de hambre y para que la gente no salga a protestar a las calles. Cuando realmente quien ha trabajado toda su vida, como está diciendo la compañera, ella habla de Interorce, yo puedo hablar aquí de donde vivo, yo vivo en concreto, aunque soy de la plataforma Sevilla, vivo en Alcalá de Guadaira, un pueblo que ha tenido mucha industria de aderezo de aceituna. Ahí las mujeres empezaban a trabajar igual, con 14, 15 años. Y por ellas mucho tiempo no cotizaban, porque de hecho una cosa que siempre decían las mujeres, si vas al médico avisa. ¿Avisa por qué? Porque si ibas al médico y no estabas dado de alta, no te atendían en la seguridad social en tiempo. Ahora ya no es la situación esa. Y entonces, pues, para darle de alta y que cuando fuera al médico no se vieran con la evidencia de que ni siquiera estaban cotizando por ella. Entonces, todo ese sector, que era más del 96% de mujeres, ahí trabajaban muy pocos hombres, era todo mujeres, pues ese sector, cuando hubo un cambio, o por industrialización o por sistema, pues fueron al paro, a su casa, a cuidar a la familia, y los últimos años no han cotizado. Yo cuando estaba aquí, algunas veces, pues hay mujeres que me decían, es que yo no tengo los 2 últimos años. Y han trabajado, no ya los 16, 17 años que comentaba antes en Encarna. Yo he hablado con mujeres que han tenido 25 años y más cotizados. Pero por el hecho de no cumplir un requisito, pues lógicamente pues no tenían una pensión contributiva. Y también quiero recordar que, desgraciadamente, en este país, desde Zapatero hasta ahora, pues las reformas de pensiones, aunque hay cosas que se han hecho buenas, ha ido en la línea de recortes. La reforma que hizo Zapatero con la ampliación de edad de jubilación y con ampliar los años para el cálculo de la pensión supuso una merma de un 20% de las personas a las que se le aplicaba eso. O sea que, por desgracia, vamos con políticas de recorte cuando, como bien dice la compañera,
Aquí en el tema de armamento, lo que pasa es que el armamento no se publicita, pero realmente hay un gasto impresionante. O sea, aquí damos el dinero para hacer conflictos, para participar en conflictos de Ucrania, que además se lo regalamos a la industria armamentística estadounidense, y para participar, por ejemplo, en el tema del genocidio de Gaza, etcétera, etcétera. Y sin embargo, para las pensiones, para algo que alguien, una mujer o un hombre, en especial mujeres, que son la mayoría, como decía el 75%, que han trabajado, que han dedicado su vida, a esas personas no miramos con lupa a ver qué podemos quitarles, y en otras cosas pues estamos dando el dinero alegremente. Vale. O sea, yo lo que quiero es recordar y reivindicar que en el movimiento pensionista hay unidad en relación con la reivindicación del salario mínimo interprofesional. Habrá algún matiz, que ya lo he comentado, pero eso es un matiz que no desvirtúa lo fundamental. Y vale, que evidentemente estamos o pensamos igual que, por ejemplo, el Planeta Encarna. Tiene que ser un tema progresivo, no se pretende que de un día para otro, aunque la Junta de Andalucía, por ejemplo, los 105 millones que se ahorra, no sabemos en qué los dedica. Igualmente la Junta de Andalucía, cuando el Gobierno central planteó una quita de la deuda de 500 millones para Andalucía, el Gobierno, por planteamiento político, lo rechazó. O sea que dinero hay, lo que no es voluntad política. Bueno, lo importante es la movilización. Exacto, esperemos. Me importas tú, un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Onda Local de Andalucía. Ay, Dios mío, la verdad es que siempre hablamos lo mismo, falta voluntad política, esté el gobierno quien esté, pero la auténtica realidad es que estamos terminando 2025, vamos a empezar 2026 y las miles de personas que no solamente en Andalucía, en toda España, cobran una pensión no contributiva, van a ver cómo solamente el poder adquisitivo va a seguir igual, porque vamos a cobrar 5 euros más. Y no sé, en relación con lo que estamos hablando, yo sí que os ruego que seamos más breves en las intervenciones, porque si no, no nos va a dar tiempo a todo, evidentemente. Y hay muchas cosas que hablar. Juanmi. Yo voy a ser muy breve y voy a hablar de una cosa. Estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, tanto Bernardo como Encarni y Eulogio, pero que sí estoy de acuerdo en una cosa que no se ha dicho aquí. Y es que precisamente aquellas personas que están cobrando la no contributiva, precisamente creen que el culpable de que eso sea de esa manera, esté reconocido de esa forma, es porque viene el penúltimo a quitarle eso, como puede ser inmigrantes, como puede ser gente que viene de fuera y todo eso, que le están engañando, que eso no es así. Que hoy por hoy, por decir algo, un dato, el 86% de la población que está cobrando esa pensión son españoles. El 28% de esa misma población son europeos. Y el 2,37% son de otros continentes, como puede ser Marruecos, no voy a decir que no, pues ya que mucha gente habla de moros, que si vienen los moros y los negros, que no, que eso es lo único que están aquí es ingresando dinero a la seguridad social, que gracias a esa gente está España, puede decir nuestro gobierno más progresista, que somos los punteros de Europa, porque están súper explotados, ni son enfermos porque son jóvenes, ni muchísimo menos, son los que están dejando aquí todo. O sea, que no se lo crean y que lo que les invitamos es a que se informen y que luchen por sus derechos, que no se merecen tener esa pensión de excremento, por no decir lo que verdaderamente es, que tienen todo el derecho a tener una pensión suficientemente digna, como si aquí se ha dicho. A ver, Pepi. Además, claro, teniendo en cuenta que, pues eso, la mayoría son personas mayores de cierta edad que seguramente no han estudiado y bueno, entonces les falta esa información, esos conocimientos y realmente saber por qué ha sido eso. Ellos ven una cantidad de inmigrantes que están trabajando, a los que se les da trabajo y se les da, bueno, vivienda de todo y es lo que ellos piensan y ese desconocimiento y esa falta de información. Claro. Que realmente es que se destinan a otros colectivos, ¿no? También, o se distribuye de otro modo, ¿no? Pues sí, claro. Como bien se ha dicho aquí, tanto Bernardo como Encarni,
El dinero, en vez de haber un reparto de la riqueza, se destina a otros fines y sobre todo a la destrucción, para enriquecer a los más fuertes, a los que ya lo son. O sea, ¿qué sentido tiene tener un capital tan enorme como se ha tenido, de los 10.500 millones, y que se va a superar el 2%, que vamos a llegar este año, que estaba previsto a no llegar, y que se va a llegar en este año a superar el 2% del PIB, que estamos hablando de una cantidad enorme, catastrófica, para la destrucción del ser humano? Vamos, sí. O sea, es para llorar. A ver, Eulogio. Es que el tema yo creo que la primera medida que se debía tomar en serio el gobierno, el Estado, es eliminar el tema del IPREN. El IPREN lo sacaron para cortar este tipo de subvenciones, fue para recortar. Y yo creo que es la primera medida que debemos de tomar en nuestra lucha. Es decir, el IPREN tiene que desaparecer. Es decir, si tiene que ser el 75%, pues claro, cuando pusieron el IPREN era sobre el salario mínimo interprofesional, pero claro, en aquella época estamos hablando que el salario mínimo no llegaba a 700 euros, con lo cual el IPREN le ponían en 25%, con lo cual estabas dando menos de lo que están cobrando ahora, es decir, serían 300 y pico euros. ¿Qué ocurre? El salario mínimo ha subido, pero el IPREN se ha quedado. Se ha quedado. Y con eso es lo que estamos llegando a los niveles que estamos llegando de ridiculez. En algunas comunidades autónomas lo que se ha hecho, o se está haciendo, o se está intentando, es que la subvención esta que se da anual, que pone la comunidad autónoma, que aquí el complemento ese, que aquí estamos hablando de un complemento de no sé si son 3 o 4 euros al mes, sí, es decir, eso por un año, 100 y pico euros. En Canarias han aprobado hace 4 días un complemento que son 300 o 400 euros. En Navarra han aprobado hace poco también un complemento que estás hablando de 400, 500 euros al mes, con lo cual esa gente no tiene problema. Y en el País Vasco no se ha aprobado el complemento, pero sin embargo a través de las diputaciones y a través de los ayuntamientos tienes unos apoyos sociales en el tema de vivienda, de alquiler, de calefacción, de no sé qué, es decir, que puedes suplementar lo que tenía que ser las pensiones no contributivas. Pero eso no se está haciendo en el resto de España. El problema es que en el resto de España lo que se está haciendo es una política neoliberal total y absoluta, y entonces ese es el gran peligro y el gran problema. Lo tenemos en todo. Eso lo tenemos en todo. Y eso es lo que puede ocurrir. Carni, lo ponemos muy negro Eulogio. No, es realidad. Bueno, deciros que mañana tenemos una concentración en el Parlamento, delante del Parlamento andaluz, justamente para apoyar la reivindicación que antes decía Bernardo. En manos de la comunidad autónoma está el complemento de pensiones. Ha habido un ahorro real que se dedicaba para las personas que no tienen renta. Sería muy fácil que esa cantidad de millones, los 105 millones que se ahorran, los volcaran en las pensiones no contributivas. Eso no iba a resolver el problema de subsistencia, pero todo lo que vaya en la dirección de mejorar las condiciones de vida es importante. Así que, bueno, no es lo mismo esos complementos que pagan de apenas 200 euros o 200 y pocos euros, que fuera un complemento de 1.000 y pico. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer mañana al movimiento pensionista? Pues desplazarnos a Sevilla y reivindicar eso. Cosa que además desde las coordinadoras se han planteado hasta los grupos parlamentarios para que lo defiendan y para que vayan los presupuestos que se está discutiendo en Andalucía. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos, mejorar de aquí, mejorar de allí, reivindicar pues todas estas cosas que pueden repercutir en la mejora de las condiciones de vida de las personas que tienen estas pensiones tan miserables. A mí me gustaría, Petri, que comentase, ¿qué le dirías tú a las personas mayores? Porque a verlas hay muchas que no pueden sobrevivir con este dinero mensual y que creían que ahora en enero la Junta de Andalucía a lo mejor le iba a dar un buen dinero. Y no va a ser así. A ver, parece que no nos escucha ahora.
Ella sí. Otra vez el micrófono. Perdón, que Moreno, perdón, ahora sí me escucháis, Sí. ¿verdad? ¿Me escucháis? Sí. Vale, perdón, es que tenía el micro. micrófono quitado. Vale. Recordaros que Moreno Bonilla rechazó la deuda a las comunidades autónomas en septiembre de este año y rechazó 18.791 millones de euros para Andalucía. Ahí lo dejo. Añadiendo a todo lo que los compañeros han dicho. Yo más que decir, porque ante esta situación es muy difícil que decir a estas personas, a estas mujeres que están sufriendo día a día. Si me permites, voy a leer rápidamente párrafos extraídos de una carta de una mujer con una pensión no contributiva. Dice: comprar fruta fresca o pescado ya es un lujo. Tener la calefacción encendida más de lo imprescindible es impensable. Eso cuando la puedo poner. Y si surge una avería, un gasto extra, una rotura de unas gafas o lo que sea, significa endeudarme o renunciar a algo básico. No solamente les afecta a nivel físico, les afecta a nivel emocional muchísimo. Se sienten olvidadas, como si el país hubiera decidido que la vejez y la pobreza fueran una combinación aceptable. Es tremendo porque muchas mujeres sufren lo que se llama la pobreza energética, y esto no lo podemos consentir. Es que muchas mujeres y muchos hombres, principalmente mujeres, pasan muchísimo frío. Se tienen que poner tantas capas de ropa que están incómodas, molestas. Y yo os voy a decir una cosa, que se plantea en algunos casos que esto es un fallo puntual, y yo digo que esto es un fallo estructural, y yo digo que esto es violencia estructural. Para mí no es fallo, es violencia, y la violencia se ensaña principalmente en las mujeres y en un 30 o un 20 y tantos % en los hombres en este caso. Recordar que tenemos más de 1.000 personas, mujeres, mejor dicho, que son personas, pero quiero decir el sexo al que corresponde, más de 1.000 mujeres que no reciben, más de 1.000, no, más de 1 millón de mujeres que no reciben ninguna ayuda ni ninguna pensión. Con lo cual ya es preocupante. Esos ya están en una exclusión social total. Y yo pediría y mi reivindicación iría no solamente por una subida de la base de las pensiones no contributivas, sino que se garantice un suministro básico de luz, de calefacción, de vivienda, de reconocimiento del trabajo no remunerado, de esos cuidados que hablábamos, y decir a estas personas y a estas mujeres que somos conscientes de lo que están viviendo, pero que por eso estamos aquí, para reivindicar, lo primero denunciar y lo segundo reivindicar, y que queremos justicia y queremos además que vivan dignamente, que es lo mínimo que debemos de luchar por ellas. Gracias, Petri, por estar ahí. A ver, Bernardo, tú querías decir algo. Bien, únicamente siguiendo con lo que comentó antes Encarni, mañana tenemos la concentración en las puertas del Parlamento y hay otra cuestión que es competente de la Junta de Andalucía. Aunque ellos no ponen el dinero, sí son competentes, que es el tema de dependencia y el tema de la tramitación de las pensiones no contributivas. Aquí en Andalucía tenemos el récord de personas que solicitan el tema de la dependencia y no son valoradas, fallecen antes de que se le haya hecho una valoración. Igualmente ocurre con las pensiones no contributivas, que en 3 meses tenían que estar resueltas y aquí la media la tenemos en 7 meses o más, porque no hay voluntad
de gestionar correctamente algo que ni siquiera la Junta paga, porque lo paga el Inserso o lo paga el Estado central. Pero es que ni siquiera la tramitación, y eso es lamentable. Y esa es otra de las reivindicaciones que llevamos mañana a las puertas del Parlamento. Esperemos que mañana sean muchos los andaluces que vayan allí. Se van a desplazar desde, yo creo que de todas las provincias andaluzas y van a hacer oír su voz. Pero, a ver, es bastante la movilización, el salir. ¿Qué expectativas tenemos, Candy? Bueno, está la movilización y está también que a niveles institucionales hablamos con todos los grupos políticos que están en el Parlamento, porque al final son leyes que tienen que cambiarse ahí. Así que nuestra presión no es solo manifestarnos en la calle, sino también presionar a los estamentos que pueden cambiar la situación. Que la cambien depende de la fuerza que tengamos. Nosotros, por ejemplo, mañana que vamos con un autocar a Sevilla, pues nos han quedado 12 plazas libres y salimos a las 8 de la mañana de la comisaría. Así que si alguien se quiere sumar a esta lucha que es tan justa y que necesitamos pues reforzarla tanto con la presencia de más personas, pues la invitamos a que esté a las 8 de la mañana y nos acompañe. Pero que se trata de presionar en todas las direcciones. Explicar la justicia de la reivindicación, que la sociedad entienda que esto hay que reivindicarlo porque es justo. Organizar la presión y, naturalmente, insistir y presionar a las instancias institucionales que pueden cambiar este tema. Entonces, en esas 3 direcciones, pues estamos trabajando, bueno, pues con muchísima voluntad, pero con la fuerza que tenemos. Que es algo que, de verdad, es que es indignante. Miren ustedes, hay muchísimas personas mayores de nuestra edad que no solamente que están cobrando, tienen la suerte de cobrar esa pensión no contributiva, ¿no? Sino hay muchas personas que, por lo que estábamos hablando aquí, porque para conseguir la discapacidad se tarda una eternidad. Algunos terminan, como muy bien decía Eulogio, falleciendo, y esto hay que poner el remedio. Y lo tenemos que poner nosotras, y nosotros saliendo a la calle. Si no, no vamos a conseguir nada. Como sé que me va a terminar el tiempo, brevemente, 2 minutos cada uno como máximo. A ver, Eulogio, ¿qué decimos? Que hay que ir a manifestarse, pero... Hay que ir a manifestarse, pero hay que irse a manifestar y estar luchando con todo este tema todo el año. No vale con ir una vez a un sitio. Hay que estar todos los días en la calle y todos los días. Y además, más en estos tiempos convulsos que tenemos, o salimos o nos comen, una de dos. Sí, sigue. Sí, no, que lo que quería decir, que o hacemos algo o nos van a comer. Pues sí. Es decir, que no nos... A ver, Juanmi, tú mañana vas a estar también allí en Por Sevilla. supuesto que estaremos, y yo lo que le pido es que la gente tiene que militar, sí o sí, en cualquier sitio. Yo, hombre, me gustaría que estuviera en nuestra organización, pero eso no quita de que yo me da igual en el movimiento en el que estén. Lo único que sí es verdad es que lo que no quieren que estemos es en las calles. Y las calles son nuestras. Ellos tendrán el Parlamento que lo creen suyo, cuando deberían de estar a nuestro servicio y no para servirse de esos estamentos que son de la ciudadanía. No, parece que Petri nos quiere comentar algo sobre el complemento que ya la Junta de Andalucía ha aprobado ya hoy el 3%, lo que estábamos hablando aquí. O sea, miseria sobre miseria. Sí. A ver, Petri. Efectivamente, 3%. Además, con un pretexto han adelantado hoy la aprobación de los presupuestos para el 26, sabiendo que mañana van a estar todos los pensionistas en el Parlamento andaluz. Y lo cual es una auténtica vergüenza, es una manipulación. Y yo voy a decir una cosa, que antes de votar, es lo único que voy a decir, que antes de votar, que vamos a tener que votar desgraciadamente en Andalucía, no desgraciadamente en Andalucía ojalá fuera mañana, pero en el resto del país, a nivel estatal, vamos a tener que votar probablemente también pronto. Que antes de votar, que pensemos muy bien
y que votemos aquellos partidos que no recortan en servicios públicos, porque además aunque no recorten en servicios públicos, siempre tendremos que hacer reivindicaciones, porque el neoliberalismo nos está comiendo. Muchas gracias. Bueno, a ver, porque nos va a coger el tiempo. Yo se voy a comentar una cosa. A ver, hablaba Petri de que próximamente habrá que votar. No nos olvidemos que las elecciones en el 2026 en Andalucía habrá que ir a votar. Y las encuestas no le favorecen nada, señor presidente, así que piensen cambiar algunas cosas. Si quiere que vuelva otra vez a la vereda, porque ahora mismo las encuestas no le van nada bien a Juanma Moreno. Para ir terminando, Carly. Bueno, yo quería decir que pareciera que hacemos esfuerzo, que luchamos, que presionamos y que todo cae en saco roto. Y no es así, porque es cierto que no conseguimos lo que es justo y lo que queremos de momento, pero también es cierto que a pesar de que sea una miseria, a las pensiones no contributivas se le va a subir un 11%, en vez del 2,7%, y que eso no ha caído del cielo. Eso ha caído de un movimiento reivindicativo que tenemos los y las pensionistas, en esa insistencia que tenemos de que las pensiones más bajas suban más y de que se mejore la situación de las personas que peor lo pasan. Entonces quiero decir que arrancamos cosas que la ciudadanía se tiene que organizar. Tiene que ser consciente de que si nos organizamos, si sabemos plantear las cosas, si sabemos dónde están nuestros derechos, vamos consiguiendo cosas también. O sea, que no es solo quede el desánimo aquí de todo el camino que nos queda por recorrer, sino de que vamos de alguna manera también consiguiendo mejoras. Que eso es lo que se trata y lo que queremos transmitirle a toda la gente, ¿no, Pepi? Así es. Y a mí hay algo que me gustaría también comentar y que, bueno, que los jóvenes o los que estamos aún, que nos quedan unos añitos para que nos llegue nuestro momento, que nos pongamos en los zapatos de los mayores, de los que están en ese momento pasándolo mal y que empaticemos un poco con ellos. Que se oye y se lee comentarios como ya os han subido, ¿para qué queréis? Porque os quejáis. Ya tenéis subida, pero año tras año esa subida sigue siendo irrisoria, sigue siendo insuficiente y que pensemos un poco en que ya nos tocará a nosotros. Sí, la verdad es que, no sé, si queréis añadir algo más, nos quedan prácticamente 2 minutos. Bernardo. Sí, Bernardo. Pues mira, los compañeros han prácticamente dicho lo más importante. Yo creo que hay que ser positivo. Una cosa es que no se consiga todo lo que nos gustaría, pero la realidad es que estamos donde estamos gracias a la lucha que ha tenido el movimiento pensionista y la sociedad en general. Si no, estaríamos muchísimo peor. Ahí eso estamos. Está muy claro. Estamos de acuerdo. Aunque la subida no es la correcta, nos gustaría una subida mayor, nada que basta recordar cuando estábamos con los tiempos del señor Rajoy, el 0,25. Cierto. O sea, que no se nos olvide, que son 10 veces. O sea, que la subida que nos van a dar es la que nos daría Rajoy en 11 años. Que pues lo tengamos claro. Sí, eso yo creo que lo tenemos claro. Gracias al esfuerzo. Gracias al esfuerzo, es así. Por eso, amigos y amigas mayores, nos tenemos que mover, tenemos que movilizarnos. Toda la gente que nos escucha por Sevilla, en los alrededores, no estaría de más que mañana se acercase a las puertas del Parlamento andaluz, allí apoyar esta reivindicación y sobre todo, ¿por qué? Porque no nos conformamos. A ver, un 11% de lo que cobra una pensión no contributiva son 5 euros. Con 5 euros vamos a salir de la miseria. Y no me quiero olvidar de la cantidad de personas mayores. Yo he conocido a 5 que se han quitado la vida porque no podían permitirse vivir en estas condiciones. Y una última, brevísima, que no se olvide lo que ha dicho Encarni. A ver si mañana esas 12 plazas que nos quedan libres, la ciudadanía que pueda, que se acerque a la puerta de la comisaría, que saldrá el autobús. ¿A qué hora? A las 8 de la comisaría. Frente a la comisaría. Sí, la parada de autobús dice que van a quitar pronto. Nos vamos. Gracias, Bernardo, gracias, Petri, como siempre, por estar ahí, por hablar alto y claro y por defender a los mayores y a los pensionistas, que mucha falta hace. Y gracias, Eulogio, gracias, Juanmi, gracias, Encarni y Pepi. Hoy te ha tocado. Pues nada, pues animaros a la manifestación
Y a los mayores que pidan ayuda y que pregunten y que se interesen en cómo poder luchar, cómo pedir la prestación. Y no quedéis en casa, moveros, informaros, ir a tiendas, preguntar. Seguro que os ayudan. Muchísimas gracias. A vosotros. Y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú. No hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya